Así que yo quiero hablar acerca, a ver si vemos en la pantalla, quiero hablar sobre el camino a la vida eterna. Ahora vamos a ver la imagen. Yo quiero leer un relato muy corto acerca de un momento de la vida de Jesús, un momento muy especial de su vida, que es el momento en que Jesús estaba en la cruz. Lucas capítulo 23, versículos 33 en adelante. Voy a leer simplemente estas palabras. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron a Jesús y a los criminales también, uno a su derecha y dice que otro a su izquierda. Entonces dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban al ofrecerle un vino agrio para beber y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decían: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es un relato muy conocido. Y hay algo que vemos que el objetivo del ser humano ha sido desde un principio conocer al Creador. Hemos hablado acerca de que nuestros antepasados conocieron a Dios invocándolo, llamándolo por su nombre. Si hay un Dios que responda, y encontraron un Dios que respondía. El ser humano desea conocer su propósito y descubrir que hay más allá de la muerte. Por eso a lo largo de la historia las religiones han intentado satisfacer esa necesidad, responder esa necesidad. Sin embargo, cuando llegamos al Calvario encontramos una escena que esta escena nos rompe todas las estructuras, absolutamente todas las estructuras. Vemos a un hombre que está viviendo sus últimos minutos, sin tiempo para cambiar su vida, para remendar sus errores, para acercarse a Dios en el templo, para acumular méritos. Está colgado en una cruz, condenado justamente por sus delitos y sin ninguna posibilidad de revertir esta situación. Ya estaba colgado, estaba allí colgado. Y sin embargo es precisamente a ese hombre quien el Creador se le revela y a quien le promete la eternidad. Es tremendo. Ahora cuando hablemos al respecto, va a entender por qué este mensaje es un mensaje que nos tendría que abrir nuestro corazón, tendría que perforar nuestro corazón y llevarnos hacia nuestro espíritu. Por eso la historia de este ladrón nos enseña que el camino a la vida eterna no se encuentra en la religión, no se encuentra aquí con nosotros. No lo tiene nadie, no está patentado por nadie. No lo tienen ni los evangélicos, ni los católicos, ni los budistas. No lo tiene nadie.
El camino a la vida eterna es Jesús. Y no hay más que Jesús. No se trata de seguir dogmas, de seguir reglas, de seguir, sino se trata de encontrarse con el Hijo de Dios que vino a salvar al perdido. Por eso quiero hablar de 3 pasos muy sencillos. El primero de ellos es que Jesús es el puente al más allá. Dice Lucas capítulo 23, versículo 40, pero el otro criminal protestó: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Mientras ambos criminales sufrían el mismo castigo, eran criminales. Algunas versiones hablan de ladrones, pero me gusta esta, porque dice criminales, cometieron un crimen. ¿Sí? Eran personas que hoy acá estarían condenadas por la sociedad, no condenadas en sí por su delito, condenadas por lo que hicieron, recibieron ese castigo. Reaccionaron completamente, los dos completamente diferentes. Uno lo insultó y desafió, y el otro en cambio comenzó a ver que algo que nadie estaba viendo en su alrededor. Por eso el relato decía: los líderes se burlaban, los soldados se burlaban, el criminal que estaba al lado de Jesús, que habló primero, lo desafió. Pero este otro hombre vio algo que no vio nadie en ese lugar. Los participantes de ese momento de muerte que lo estaría llevando a la muerte al Señor Jesús. Mientras la multitud observaba a un hombre crucificado, él reconoció al Mesías. De pronto lo vio y encontró al Mesías. Ninguno de ellos lo vieron. Y este hombre en ese momento lo vio, quizás lo miró, no sabemos las distancias, pero se encontró con el Mesías, se encontró con él. Por eso le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que él era rey, no, más allá del rey de los judíos. Él era un rey que tenía un reino, porque Jesús estuvo hablando que su reino no era de este mundo. Y este hombre, no sé si habrá estado en esas charlas de Jesús, pero se encontró con el Mesías. Como que algo se le iluminó en ese momento, minutos antes de su muerte. Es tremendo esto. Minutos antes de morir, se encontró con el Mesías y le habló al Mesías. La verdadera fe siempre comienza, ¿saben?, con algo. Me gustaría que lo digan: revelación. Con la revelación este hombre se le entendió algo, fue algo que se le prendió en su interior, y se encontró al lado del Mesías, pudiendo hablar con él. Revelación de Cristo. Antes de hablar de salvación, transformación o vida eterna, debemos responder una pregunta fundamental: ¿quién es Jesús para nosotros? La religión simplemente nos enseña dogmas. La religión evangélica, a la cual yo me siento adherido, no me siento parte, pero me siento adherido, que es la que dentro de todo más me representa, no sé a usted, pero tiene reglas, costumbres, tradiciones, cosas que hacemos que no sabemos por qué, ni por qué las hacemos, cosas que las aprendimos y porque las aprendimos las decimos. Ojo, los católicos hacen lo mismo. Los católicos defienden lo suyo, los evangélicos. Yo hace un tiempo estaba escuchando
un debate entre un pastor y un cura. Cada uno se planta desde su perspectiva. No digo que esté mal o que esté bien, digo que son perspectivas religiosas. El pastor hablaba desde la religión evangélica y hablaba de la palabra de solo escritura, y el cura hablaba de los magisterios, hablaba de la iglesia. El cura se le burlaba al evangélico y le decía: ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántas denominaciones tienen? Nosotros tenemos una, somos católicos. Dice el cura, decía: nuestra iglesia nació en el tiempo de Jesús. ¿Y ustedes cuántos son? Como diciendo: ustedes son un montón, ¿cuántos papas tienen? Dice: cada iglesia tiene su interpretación, nosotros no. Y el evangélico le decía: y ustedes se aferran a algo que no es la palabra. Y estaban discutiendo entre sí. Muy interesante el debate. No va al tema el debate, pero lo que voy es que la iglesia, cada religión tiene sus dogmas. Nosotros tenemos el nuestro. Más allá, dentro de todo, encajamos como pentecostales, pero no porque nos los enseñaron, sino porque lo leemos, simplemente obedecemos. Hay cosas que como pentecostales no me siento representado. El pentecostal normalmente es desordenado. No sé si ha ido a iglesias pentecostales, están todos a los gritos. El pastor está, no es mi caso en esta oportunidad, pero está a los gritos vociferados, la gente tirada en el piso, gente matándose de risa, y no digo como mover del espíritu, sino como parte del culto. Vemos los bautistas tan ordenados, bien vestidos, puntuales. Vemos otros evangélicos cristianos con mantilla, las nenas tan chiquitas con pollerita, y sentados hombres por un lado, mujeres por otro. Religión, ¿en qué lugar está escrito todas esas normas? ¿En qué lugar han escrito esas normas? No hay lugares. Alguien dictaminó y dijo: las mujeres se sientan de un lado y los hombres por otro, porque entiendo que el apóstol Pablo hablaba de orden, y la verdad no leemos en sus cartas que el apóstol Pablo haga esta separación. Pero la religión hace esto, y nosotros también somos religiosos. Venimos religiosamente a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana el día domingo, quizás, y nosotros siempre decimos: Dios nos bendijo con una iglesia muy dominguera, porque el domingo nos cuesta mucho en la semana, pero el domingo fiel y firme estamos. Pero es parte de nuestra vida religiosa, es parte de nuestra vida que nosotros proyectamos, que vemos a Cristo en ella, pero Cristo no está en todo esto. Cristo no está porque yo esté hablando simplemente, o porque oremos, o porque cantemos. Es mucho más profundo que eso. Y hay algo que tenemos que verlo y realmente sentirnos identificados, sentirnos que nosotros somos personas religiosas, de tradiciones. Nos gusta estar sentado acá, nos gusta tener nuestra ropa preparada un día antes. Quizás nos molesta cuando hay algo que nos dicen que no estamos muy conformes, o lo vemos de otra manera. Por eso oramos antes de este mensaje, que realmente el Señor nos permita sacudir de nosotros toda escara de religiosidad, y como este hombre verlo a Cristo, pero que nos sea revelado, y mirar así y decir: Señor, sos el Mesías, sos el elegido
por Dios. Y esto no, pero ninguna religión tiene poder para revelar al Hijo de Dios al corazón humano. Está lleno de religiones, somos religiosos, lo reconocemos, pero porque vengamos a la iglesia no significa que tenemos una revelación de quién es Jesús. Realmente desde nuestro interior que algo suceda y ver a Jesús y sentirnos sorprendidos, sentirnos admirados por Él. Quizá no nos pasa, y no juzgo al que no le pasa, pero digo, eso muestra que somos religiosos, que formamos parte de una religión oficial en nuestro país. El evangélico está permitido, tiene su fichero de culto, nos reconocen como en la sociedad, pero esto no significa que conocemos se nos ha revelado el Creador, como en este caso, en este hombre. Jesús declaró: yo soy, ¿recuerdan? El camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al Creador si no es por Él. Nadie. Ni la religión. No dijo que mostraría el camino, dijo que Él era el camino. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús le respondió a este hombre de una manera para mí conmovedora. En el versículo 43 dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué respuesta? Y miren lo que ha sucedido en minutos antes de la muerte del Señor y antes de la muerte de estos criminales. Vaya a saber lo que han hecho como para que estén condenados a la cruz. No habrán robado simplemente a alguien. Habrán hecho algo que los han sentenciado a la cruz. Sin embargo, el Mesías, Jesucristo, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le prometió una religión, ni una ceremonia, ni le dijo qué tenía que hacer. Le prometió su compañía: estarás conmigo. Y esa es la esencia de la vida eterna. La vida eterna no comienza cuando aprendemos una doctrina, sino cuando reconocemos al Señor como el único camino a la vida eterna. Amén. Otro punto número 2. Alguien tiene que pagar por tus errores cotidianos. El versículo 41 dice: nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este no ha hecho nada malo. Si este hombre estaba reconociendo: nosotros merecemos la cruz. Él no hizo nada malo. Este hombre estaba afirmando su veredicto a la cruz. Y este hombre está diciendo: sí, merezco la cruz. Estamos acostumbrados a escuchar de universidad pública, salud pública o ayuda social, un plan social, como cosas gratuitas, como algo gratis. Pero en realidad nada es gratis. Detrás de todo beneficio siempre hay alguien que paga, que lo financia con sus impuestos. Nada es gratis. Uno dice: la universidad es pública,
porque no pagamos, pero que no paguemos no significa que sea gratuita, porque a los profesores alguien les paga, a alguien les sale. Esa plata, ¿qué sale? De lo que compramos en un supermercado, los impuestos que pagamos de los servicios que usamos, sale de ahí. Por eso es una falacia hablar de gratis. Espiritualmente nos sucede lo mismo. Muchas veces vivimos pensando que Dios simplemente pasará por alto sus pecados porque Él es bueno y Él nos salvó. Pero la Biblia enseña que el pecado produce una deuda real con Dios. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera muy tajante. En Romanos 6:23 dice: la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Lo que nosotros fallamos, alguien lo tiene que pagar. No queda en el olvido. Alguien tiene que pagar ese precio. Los que todavía no han sido transformados por el arrepentimiento continúan produciendo muerte. A la gracia se le accede mediante un arrepentimiento genuino. Estos hombres ya no tenían posibilidad más de pecar, de ejercitar de vuelta al pecado, salvo algún pecado verbal. No podían, ya estaban atados de pies y manos, sufriendo, colgados, ya no podían pecar. Ya estaban pagando ellos por sus pecados. Si bien ante el Padre, por medio de Jesús, ellos eran perdonados, pero ellos estaban pagando el precio de sus errores. Por eso y dice, a la gracia se accede mediante un arrepentimiento. Uno invoca la gracia cuando uno comete un error o cuando uno peca sin querer o peca queriendo, invocando la gracia, diciendo, después de pecar pido perdón, después de hacer lo que sé que no tengo que hacer, pido perdón y listo. Pero no hago más que acumular muerte, porque la gracia no funciona si no es por medio del arrepentimiento. La gracia se activa cuando yo quiero abandonar lo que estoy ejercitando, que me lleva, cuya paga es la muerte. Ahí es cuando la gracia empieza a actuar. Ahí es cuando la gracia empieza a actuar. Dice Primera de Juan 1:9: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad. Por eso la justicia de Dios no puede ignorar el pecado, porque sí, una deuda es perdonada, si una deuda, es perdonada, alguien tiene que absorber el costo. Si un daño es reparado, alguien tiene que asumir el precio. De hecho, toda la historia bíblica apunta hacia la cruz. Los sacrificios del Antiguo Testamento anunciaban que algún día vendría el Cordero perfecto. Sí, hablamos del Cordero perfecto porque hablamos de aquel que sería sacrificado como cualquier otro corderito para perdón de pecados. Pero la gracia del sacrificio era el arrepentimiento. Si yo considero que estoy errando y no me
no me alineo a la verdad o a lo que tengo que vivir bien o a lo que tengo que ejercitar bien, ¿qué gracia tiene? ¿Para qué matar a un animal? Hablando del antiguo pacto, si no estoy dispuesto a cambiar. La gracia funciona de esa manera. Algún día vendría el Cordero perfecto capaz de quitar el pecado del mundo. Algún día vendría esa persona, Dios encarnado en esa persona, que pagaría mediante su muerte cada uno de nuestros pecados. Cada uno de nuestros pecados que tomamos de esa gracia por medio del vaso del arrepentimiento. Accedo a la gracia. ¿Cómo? Dejando de hacerlo. No puedo acceder a la gracia mediante la reiteración. No puedo acceder a la gracia por medio de la repetición del error. Hebreos lo explica muy claramente. Si uno es reiterativo en el pecado, ya no hay más perdón para esa persona. Y esto simplemente habla de uno. Si vos no querés que tus pecados sean perdonados, perfecto, pero entendamos cómo funciona la gracia. ¿Por qué? Porque estamos hablando del camino a la vida eterna. No importa tu concepto de gracia, de pecado, de amor de Dios, te vas a dar cuenta en el camino a la vida eterna. Si el Señor viniera, o si hoy en día te fueras a la presencia del Señor por algún hecho fortuito, ahí te enterarías cómo funciona la gracia. Ahí te enterarías. Y digo, ¿por qué no verlo antes y no esperar a que la gracia, a conocerla ya después, cuando ya no hay vuelta atrás? Mientras el ladrón reconocía su culpa, Jesús estaba cargando sobre sí la culpa de todos nosotros. Y esto me trae a memoria las palabras de Isaías 53:5, donde dice: Él fue herido por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. El ladrón comprendió algo que muchos religiosos nunca llegan a entender. No necesitaba esfuerzo, no necesitaba hacer nada. No necesitaba intentar equilibrar la balanza con buenas obras. Necesitaba un Salvador y no encontró, lo tenía al lado. Y como último punto, solo la fe abre la puerta a la eternidad. Dice el versículo 42, el criminal dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre no tuvo oportunidad de mostrar nada. Ya estaba ahí. No podía hacer nada. No podía demostrar. No pudo iniciar una nueva vida. No pudo congregarse. No pudo sentarse a aprender más de Jesús. No pudo hacer nada. Lo único que pudo hacer, ¿saben qué es? Creer. Lo único que pudo hacer. Mediante la revelación. Porque entendió en su interior quién era. Como si hoy veríamos a nuestro presidente caminando por la calle, o veríamos a alguna figura artística reconocida, y uno para ahí y se siente que lo identificó, y algunos
le pedirían una foto o otros le gritarían, pero se produjo esa conexión de uno con la otra parte. Lo único que pudo hacer es creer. Y esto nos lleva a esta conclusión: la fe fue, es y será suficiente. No necesitamos más que fe. Pero no es porque sí, y no es algo que yo te lo pueda dar a vos o yo te pueda animar a vos a que lo tengas. Lo tenés que ver vos, hermano. Es una experiencia que la tenés que pasar vos. Y si no la pasás, no podemos hacer nada. Queda en un lindo mensaje o en un mensaje del domingo y nada más. Por eso, cuando le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, estaba reconociendo que Cristo era el Rey y el Mesías, y sabía que la muerte no era el final, porque su reino era eterno. No era cualquier persona, sabía de quién estaba hablando. Le estaba diciendo: cuando pase todo esto, teneme en cuenta en tu reino. Miren cómo creyó. Es tremendo cómo creyó este hombre. Cuyo reino es eterno e inmortal. Y ahora bien, la gran pregunta que quizás se hagan ustedes: ¿cómo puede ser el contraste entre dos ladrones? Uno veía a Jesús simplemente como un maestro religioso, un rabino, pero el otro lo veía como un salvador. ¿Qué contraste? Sálvate a ti mismo y salvaron, aprovecharon y salvaron a nosotros. Y el otro más temeroso, y que le dijo, creyendo en sus últimos minutos: acordate de mí, tené misericordia de mí, si podés, como diciendo, acordate de mí cuando estés en tu reino eterno. ¿Cómo lo conoció? Quizás aprendió que había un rey, un Mesías, que su reino era eterno, y de pronto, después de haber quizás asesinado a alguien, se encontraba con ese rey. No judío, un rey, si bien le pusieron rey de los judíos, pero él tendría un reino eterno. Jesús vino y hablaba de su reino, que era un reino que no era de este mundo. El contraste lo marcaba una sola cosa, y es lo que hablamos al principio: la revelación. Uno la vio y el otro no la vio. Y hay otro caso que quiero leerlo, muy interesante. Mateo 16:16. Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y dice que Jesús le respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de nadie. Por eso nadie te va a revelar a Jesús, ni nosotros, ni la religión, ni el haber tenido experiencias espirituales, nada. La revelación te la da el Espíritu Santo cuando Él quiere, y también de acuerdo a nuestro hambre, nuestro deseo de recibir esa revelación, decirle: Señor, no te veo como mi Salvador, quizás aprendí toda mi vida, fui a la iglesia, pero no te veo. Revelación es lo que tuvo Pedro, que no es fruto del conocimiento ni de la experiencia, sino fruto del Espíritu Santo. Y miren lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice: por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús,
Y presta atención, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Yo puedo decir, y usted puede mencionar, y hablarme del Señor, y hacer estudios bíblicos, pero no lo hacemos interiormente, salvo que el Espíritu Santo lo haga. Salvo que el Espíritu Santo lo haga. Haga esa obra en nosotros, como en Pedro, que todos decían, sí, Jesús era un maestro, pero Pedro se iluminó, como dijimos que se iluminó ese ladrón. Se iluminó y dijo, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, ni lento ni perezoso, le dijo, revelación. Eso es una revelación. Y no lo da la religión. Miren en qué momento fue revelado este hombre, este criminal. En qué momento tuvo una revelación acerca de quién era Jesús. En su lecho de muerte. La experiencia de este criminal muestra que es posible, y esto es tremendo, es posible ser salvos sin pasar por la religión. La experiencia de este criminal muestra que es posible ser salvos sin pasar por todo esto que hacemos nosotros domingo tras domingo, y que se hace en todo el mundo, y que tiene una estructura. Se puede ser salvo igual. Pero no se puede ser salvo sin revelación ni sin fe. Esto no quita que nos juntemos acá, fortalecemos nuestra fe. Usted no fortalece la fe en su casa solo. Siempre hablamos del carbón. El carbón se mantiene prendido si estás con el carbón. Los carbones encendidos. Si usted es un carbón y está en su casa y no se congrega, es muy raro que usted se mantenga hasta el día que el Señor venga. Es muy, muy raro. ¿Cómo se mantiene? Y esto me lleva a las palabras del apóstol Pablo, Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Este criminal, vamos a decir la verdad, este criminal nació de nuevo. Este criminal nació de nuevo en ese momento, simplemente por tener fe en el Hijo de Dios, como dijimos, sin religión de por medio. Y hoy se nos rompe la cabeza, porque hoy estamos acostumbrados a esa religión de vos tenés que hacer la oración de fe. Repetí conmigo. ¿En qué lugar de la Biblia nos enseñan a repetir una oración para que realice la obra que solo la revelación puede hacer? Vos podés repetir la oración. Siempre digo, si fuera tan fácil, se haría de otra manera. Buscaríamos estrategias mucho más sencillas. No es simplemente repetir una oración, no tiene nada que ver. Este hombre no repitió nada, porque uno es salvo por la fe, ni por la obra de decir una oración. Que uno dice, repetí conmigo. Mentira, no ilusionemos algo que es obra del Espíritu Santo y que nosotros no lo podemos hacer. Por eso, salvo que el Espíritu Santo haga la obra, nosotros no podemos salvar a nadie. De otra manera estaríamos salvando a la gente. ¿Para qué queremos un Señor si nosotros les hacemos repetir una oración de fe y le decimos, repetí conmigo, Señor Jesús, te doy gracias, te pido perdón, te pido. Ya estás anotado tu nombre en el libro de la vida. Mentira. No funciona así la gracia, no funciona así la revelación. Esa persona
solo va a ser salva cuando en su interior mire a Jesús y diga: quiero ser salvo. Solo cuando esa persona se han abierto sus ojos y vea a Jesús. Y no es por medio de la religión. Minutos más tarde, su espíritu vivificado por haber nacido de nuevo, este hombre, este malhechor, este ladrón o criminal o asesino, no sé qué habrá sido, tampoco interesa, este hombre, su espíritu fue a Cristo, a los cielos, y su alma estaba en el paraíso con Jesús. Y uno dice: ¿cómo puede ser la salvación sin la religión? ¿Sabe? Simplemente es posible. En países donde el evangelio no puede ser predicado, ¿sabe cómo se revela el Señor a las personas? ¿Sabe cómo se revela Jesús a los musulmanes en países donde no se puede predicar? ¿Sabe cómo lo hace? Por sueños. El Espíritu Santo les habla por medio de sueños, se levantan creyendo de esa experiencia que han tenido, creyendo en Cristo. Es común. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a una vida sin la religión, porque todo lo pasamos, lo filtramos, y hoy en día, si bien en otra oportunidad me gustaría hablar de que la iglesia no formaba parte de la religión, no debe formar parte de la religión. Nosotros convertimos la iglesia en religión. Pero si el Señor hubiera querido entrar por medio de la religión, hubiera entrado por el judaísmo, hubiera entrado por la sinagoga, hubiera entrado por el templo. Pero el Señor no pasó por el camino de la religión, pasó por el camino de la revelación. Aquellos que lo veían y creían eran salvos, ya está, no tenían que decir nada, salvo exteriorizar lo que sucedía adentro, que era decir, que es lo que nosotros mal interpretamos como una oración de fe, de que hay que confesar, pero en realidad confiesa el que tuvo el que lo entendió, exterioriza la experiencia que tuvo. Jesús es el Señor, pero no lo dijo porque yo le digo que repita, lo dijo porque esa persona tuvo esa revelación. Por medio de sueños, el milagro del nuevo nacimiento, a revelar a Jesús. Y les digo más, se nos parte la cabeza, ni Biblia necesitamos para ser salvos. Este hombre no pudo acceder a una Biblia como para cumplir los mandatos. No necesitó nada, solo fe, como dice el apóstol Pablo, para que nadie se jacte, para que nadie diga: yo hice los pasos correctos para ser salvo. Simplemente con creer. Y hermano, simplemente con que llegue al último día de su vida creyendo y viviendo de acuerdo a lo que han creído, vamos a ser salvos. No va a ser salvo porque usted crea que sea salvo, va a ser salvo porque el Espíritu Santo le revela a Cristo y usted vive de acuerdo a esa revelación. Y el apóstol Pablo remata a los hebreos: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Invito a los músicos que puedan pasar. Quiero hacer como conclusión decir esto:
El ladrón arrepentido llegó al final de su vida con las manos vacías, pero encontró en Jesús todo lo que necesitaba para entrar en la eternidad, todo lo que necesitaba. ¿Y saben qué? Lejos de una iglesia, un templo, una sinagoga. Reconoció que Cristo era el Señor. Comprendió que sus pecados merecían juicio y que alguien debía pagar esa deuda. Y depositó toda su fe en Jesús. Por eso escuchó las palabras que todo creyente anhelamos oír. Todos deseamos que hoy en día, porque no tenemos la seguridad que somos salvos a no ser que nos vayamos, porque el hoy es hoy. El hoy es hoy. Yo no sé si mañana voy a seguir pensando como hoy. Yo no sé si mañana negaré al Señor. Hoy es hoy. No sé cuándo el Señor vendrá. No sé cuándo me sucederá hoy. Me sucederá algún caso fortuito. No sé cuándo la muerte visitará mi vida. Por eso tengo que sostener mi fe. Y todos anhelamos que el Señor nos diga: hoy estarás conmigo en el paraíso. Anhelamos esas palabras, y ese hombre las recibió. La vida eterna no tiene nada que ver con la religión y con todo el ámbito religioso. La vida eterna no tiene nada que ver con lo que hacemos de juntarnos y cantar religiosamente y de venir religiosamente a la iglesia y aún de tomar la Santa Cena religiosamente. La vida eterna es otra cosa. La religión, ¿sabe lo que nos ha producido? Ha reemplazado la revelación del Espíritu Santo por la Biblia. La religión usó la Biblia para reemplazar al Espíritu Santo. Por eso repetimos como loros versículos, pensando que lo que está en la Biblia nos lleva a la salvación, y el único que nos lleva a la salvación no es la Biblia. ¿Sabe quién es? Cristo. El único, ni la Biblia. La Biblia nos debería llevar a Cristo. Nos debería llevar a Cristo. Por eso la religión ha reemplazado la revelación del Espíritu Santo por la Biblia y la fe por las buenas acciones. Como dijimos antes, creer. Hacer una oración de fe, para hacer oración de fe. Qué extraño, ¿no? O tenés fe o orás. No podés. La fe es una acción. O orás o tenés fe. ¿Por qué digo esto? Si yo la pongo las manos sobre alguien con fe, sano. No tengo que hacer una oración de fe. O tengo fe, o acciono la fe, o hago una oración. Son dos acciones. La persona, o en tu vida, o en quien sea, ejercita esto simplemente porque entendió quién era Cristo, y en su interior se siente dichoso de decir: me he encontrado con el Salvador, he descubierto al Salvador. Las buenas acciones por una firme convicción acerca de temas espirituales. Sin embargo, la vida eterna no tiene nada que ver con el ámbito religioso. Ya dijimos, muchos son salvos sin pasar por la iglesia como lugar religioso. Porque la iglesia no es esto, no son estas paredes.
La iglesia es la sumatoria de aquellos que son salvos. Es una comunidad que nos juntamos para escuchar las enseñanzas de Jesús, como lo hacían en la iglesia primitiva. Y algo que nos puede doler mucho: podemos irnos al infierno bautizados, hablando en lenguas, con la Biblia debajo del brazo y todo. Podemos irnos haciendo milagros. ¿O no dijo Jesús? En tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre podemos irnos al infierno con todo. Con la única garantía de vida eterna se encuentra en ¿quién? En Cristo. Creyendo. Crees en Cristo, como no me lo digas. Esto es algo que realmente, si el Espíritu Santo no lo hace, no lo puedes hacer ni vos mismo. Por eso nuestra oración debería ser: Espíritu Santo, revélanos a Cristo como lo has revelado en este hombre. Revélame a Cristo. Revélame a Cristo. Y ahí es cuando el Señor nos diría: hoy estarás conmigo en el paraíso. No es por lo que cantás las canciones. Ustedes se piensan en los países musulmanes o en los países restringidos cantan como nosotros, o como los videos de YouTube que están medio arrodillados cantando. No pueden hacer nada. En su intimidad lo harán en lugares pequeños, haciendo con muy poco, porque no tienen espacio, no tienen lugar. La religión no permite entrar. ¿Y sabe qué? Esos son los países donde más índice de salvos hay. Y en nuestros países religiosos, nos vamos a encontrar con el índice de menos salvados, por la anestesia de la religión, porque nos hacen creer que es de algo que realmente no experimentamos. Que te dicen: agarra la Biblia, lee la Biblia, habla la Biblia, predicá, que esto te va a llevar a conocer más al Señor, te va a llevar a la vida eterna. Y el único que nos puede llevar a la vida eterna es conocer a Jesucristo. Amén. Póngase de pie. Levante su mano y dígale al Señor: revélame a Jesucristo. Señor, me siento y quiero sentirme como el ladrón, como el malhechor que no entendía nada, para pasar a ser como el otro ladrón. Pero es obra del Espíritu, no lo puedo hacer yo. Es como el hablar en lengua, es obra del Espíritu. No lo puede hacer nadie más que vos. Espíritu Santo, toma bien. Imploramos que reveles a Jesucristo para que gocemos de la vida eterna. Y Señor, estamos tan inundados de religión que no sabemos muchas veces cuál es nuestro norte, nuestro sur, nuestro este ni oeste. Ayúdanos para no irnos al infierno con Biblia y todo. Revélanos a Jesucristo. Revélanos, dígale con sus propias palabras: revélame a Jesucristo.